Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Este video es parte de una pequeña serie que estoy haciendo con diferentes misioneros que están en el hospital, que han sido parte de la formación de este hospital desde su inicio. Y para hablar un poco de qué los motivó a hacer misiones, cómo ellos usan medicina para servir a Dios, para servir a diferentes poblaciones, no solo la población hondureña, y cómo muchas veces se nos olvida que podemos hacer medicina fuera de un hospital en una ciudad grande, sino que también hay áreas necesitadas a las que muchas veces tenemos que ir, poblaciones olvidadas. El día de hoy está con nosotros el Dr. Wesley Harris. Podría decir muchas cosas de él, pero me gustaría que él se pudiera presentar quién es, cuál es su especialidad, cuándo estudió medicina, y créanme que se van a sorprender un poco con su testimonio. So, Dr. Wesley. Bueno, me llamo Wesley Harris. Bueno, nací en los Estados Unidos, en el gran estado de Georgia. Hay unas cosas muy importantes en la vida, pero lo más importante es conocer a Jesús. Y yo conocí a Cristo cuando yo tenía 15 años de edad, de ahí cambió, transformó mi vida. Entonces, de allí, otra cosa que transforma la vida es cuando uno se casa. ¿Ah? Y la princesa con quien me casé, el Señor la había llamado para ser misionera. Entonces Dios también obró en mi vida para mostrarme la necesidad que la gente tiene de otros lados, ¿verdad? Entonces el Señor me convenció que eso era necesario para mi vida también. Y entonces el Señor nos guió a llegar a Honduras. Cuando llegamos a Honduras... ¿Cuántos años tenían ahí? Bueno, nos casamos a los 19. Okay. No se asustan. A los 21 años de edad nos venimos a Honduras. Tenemos una niña de 8 meses. No sabíamos hablar español, nada. Lo necesario. Lo necesario. Y estando en Honduras, así compartimos el amor de Cristo en muchos lugares, en las calles, los mercados, los campos, las aldeas. Miramos en las aldeas que había una necesidad, porque hay mucha gente enferma que no tenía cómo atender a sus enfermedades. Empezamos a orar a Dios y pedirle a Dios, ¿sería necesario que uno de nosotros estudiamos medicina? ¿Viviendo aquí en Honduras? Viviendo en Honduras. Okay. Sí, ya vivíamos en Honduras. Vivíamos en Honduras. Ya tenemos 3 años en Honduras. Entonces, después de un tiempo de orar, primero mi esposa estaba convencida que yo necesitaba estudiar medicina. Pero yo no quería estudiar medicina. Porque mi papá era médico, tengo una hermana que era doctora, un hermano también. Pero yo jamás quería ser médico porque yo, para estudiar tanto, y yo no tenía el coco para recordar todo lo que uno necesita recordar. Okay. No me gustaba estudiar tanto, entonces yo, no, ¿para qué? Entonces, pero seguíamos orando y un día estoy leyendo la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 17, donde habla de Abraham, que Abraham creó a Dios, el Dios que levanta a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y cuando leí esos versículos, el Espíritu de Dios habló en mi corazón y me dijo, no importa, Wesley, si usted tiene la inteligencia para ser médico. Si yo quiero hacerle médico, yo le voy a hacer médico. Usted solo tiene que obedecer y estudiar. Bueno, ¿qué dije? Sí, Señor. Y entonces iba a estudiar medicina en Estados Unidos. Bueno, pensamos, ¿dónde voy a estudiar medicina? Ya que sé que Dios quiere que yo estudie medicina, ¿dónde? Escuchen. Los Estados Unidos. Si vuelvo a los Estados Unidos, ya no voy a hablar español, ya no voy a estar en el campo misionero. No creo que quiero volver a los Estados Unidos para estudiar medicina. Oramos más. Tal vez voy a México, porque hay muchos gringos que van a México a estudiar medicina. Desde tiempo. Pero decidimos ir a México, pero al fin y al cabo era muy costoso.
no tenía dinero. Seguimos orando, un amigo me dice, ay, ¿por qué no estudié medicina en Honduras? Ah, ¿Honduras? ¿Por qué no? Aquí estamos en Honduras, pensamos ayudar en Honduras. ¿Qué mejor lugar para estudiar medicina? Entonces, gracias a Dios, estudié medicina en Honduras. Estudió los 8 años, somos de la misma universidad. Sí, mi número de cuenta, 8414-556. Ahí está, pues. Y ahora los números de cuenta ya son el año 2004. Oh, sí. Yo soy 2014. 2014. Ay. Yo 84 empecé. Y me imagino que fue difícil, si ya era difícil aprender a hablar español, no digamos aprender medicina en español, o no fue muy Fíjense difícil. que al principio sí fue difícil porque el español que yo hablaba era español del campesino, de la gente que no tenía la educación primaria aún. Claro. Entonces sí me costó al principio, pero mire, los compañeros de estudios eran muy amables. Sí, Qué bueno. Y me encantó y también tenía muchos profesores buenos. Tenía algunos malos también, pero tenía algunos muy buenos. Claro. Pero los compañeros me ayudaron. Se reían de mí al principio. Este gringuito no sabe lo que está haciendo. Dice. Pero sí, con la ayuda de Dios pude terminar. Sí, era un largo. Bueno, porque uno no sabía si iba a ir a clase o no. Claro. Si el examen lo iban a cancelar o no. Miren, me acuerdo subir el bus, allí yendo a la universidad. Un pie en el bus, otro pie afuera, porque ya no cabíamos en el bus. Imagínense. Le creo. Sí, Y luego sé que hizo el internado en San Pedro Sula, en el Sí. Mario Catarino. en el Mario Caterino Rivas. El Wow. primer año, Todavía tenía full. todo estaba nuevo. Todo nuevo. Sí, bonito. Sí. Si hay gente Sí. que está viendo este video que está en el Catarino, Ah, imagínense qué bonito se ha de haber visto antes con todo lo nuevo. sí. Era bien bonito porque veníamos del, ¿cómo se llama? El Leonardo Martínez, Ujú. que en ese tiempo era horrible. Mi primera noche allí en ginecobstetricia Ujú. de turno, fui a recibir un niño en el patio, En el patio. a de la recoger un bebé recién nacido en el patio, que la señora había dado luz ahí. Wow. Sí. Imagínense. Wow. Cosas tremendas. Igual vio todas las emergencias y todo lo que llega al Catarino. Sí. Ujú. Y sobre todo siendo un centro de referencia como lo era antes, que no estaban todos los hospitales regionales. Sí. Pero era muy bueno. Yo sentía que era muy bueno. Ah, claro que había momentos difíciles, bien difíciles, pero sí. No cambió nada para mi educación Qué excelente. de estudio de medicina aquí en Honduras. Y luego hizo el servicio social. Escuchen esto, cerca de donde estamos en Balfate, Colón, Sí. donde yo estoy haciendo mi servicio social, y él hizo su servicio social a un par de horas de aquí, Sí, en Trujillo. Trujillo, en el Hospital Salvador Paredes. Muy buena experiencia ahí también. Muchos pacientes, muchos turnos. Sí, pero cuando estaba posturno me iba a la playa con los hijos. Ah, qué rico. Porque ya en ese tiempo ya tenía 3 hijos, ya mayores. Bueno, no mayor, pero crecidos. A jugar en la playa y yo flotando dormido ahí después del turno. Yo siento que medicina es bastante difícil, manejo de tiempo, uno está cansado. Ujú. Y tú tenías hijos, Sí. esposa, seguías en el trabajo misionero, Sí. congregando, predicando. Sí. ¿Cómo fue manejar todo eso? O sea, ¿cómo su cuerpo se daba abasto para hacer todo eso? Mi cuerpo no daba abasto. Fue la misericordia de Dios. Y siempre es la misericordia de Dios, que nos da fuerza para hacer su voluntad. Uno no puede hacer todo. Entonces nosotros, yo y mi esposa, hemos aprendido que buscamos la voluntad de Dios.
y hacemos su voluntad, obedecemos a Él paso a paso. Por ejemplo, ahorita estamos otra vez aquí ayudando en el hospital Loma de Luz. Antes, cuando vivíamos aquí, antes cuando no existía este hospital y Dios nos llamaba para ayudar, iniciar el hospital, entonces era un paso diferente porque yo acaba de terminar mis estudios de medicina y preguntando, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres ahora? Entonces, juntamente con otro médico, el doctor McKinney, que lo van a ver en uno de los siguientes videos, el Señor nos llamó a fundar este hospital en aquel tiempo cuando no había nada más aquí que un pasto de ganado y garrapatas, un montón. Que mis hijos y mi esposa dan testimonio de las garrapatas. Venir a este lugar que es necesitado y aún más en aquel tiempo que nadie había venido aquí. Y yo empecé a trabajar en el centro de salud que tenía una enfermera, nunca habían tenido un médico, un par de días cada semana mientras que estaban construyendo el hospital. Sí. Wow. Pero no solamente aquí, como le he dicho antes, yo nunca he vivido aquí propio. Otros médicos, misioneros y hondureños han vivido aquí, trabajando como tiempo completo en el hospital. Pero nosotros nunca vivimos así, sino que venimos a ayudar un tiempo y al mismo tiempo haciendo trabajo en las iglesias y yendo a aldeas, otras aldeas necesitadas, llevando brigadas para medicina, brigadas de dentistas, y ayudando a sembrar la palabra de Dios. Y a lo largo de este camino, ¿cómo decidió estudiar una especialidad? Porque él estudió la especialidad en medicina familiar y que lamentablemente no la tenemos en Honduras. Creo que se beneficiaría muchísimo Honduras de tener esa especialidad, pero lamentablemente no la tenemos. Y luego terminó trabajando en un departamento de emergencia. Sí. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, después del huracán Mitch, llegó bastante ayuda a Honduras. Y también mucha gente vino a Honduras. Entonces, había mucha ayuda en ese tiempo y nosotros sentimos de Dios que era tiempo de irnos de nuevo a los Estados Unidos. Ya habíamos pasado 21 años en Honduras. Tenemos 21 años de vivir. En Honduras. En Honduras, sí. Tenemos 21 años cuando venimos. Vivimos aquí 21 años. Y entonces sentimos de Dios, era tiempo para irnos, porque había mucha gente que había venido y bueno, que tal vez necesitaba yo ir a otros lados también. Claro. Sí. Entonces cuando fuimos a los estados, tenía que hacer una especialidad para poder practicar la medicina allá. Y como... Solo quiero hacer Porque en Estados Unidos uno se gradúa de medicina, como nosotros, pero no pueden ejercer como nosotros sí podemos, sino que a fuerza tienen que sacar una especialidad. Sí. Entonces, como la medicina que yo hacía aquí era medicina familiar, hacía de todo, hasta que sacaba muelas, hacía algunas cirugías, pero allá no se puede hacer todo eso, ¿no? Claro. Entonces, fui a un programa de medicina familiar y era muy bueno, y sentí que había una gran diferencia, ¿verdad? Yo digo que mis estudios aquí no los cambio para nada, porque hay tanto contacto con el paciente, y déjame decir ahorita que hay que tratar a los pacientes como personas. Claro. Intentar tratar a los pacientes hasta como familia, porque gracias a Dios que tengo el amor de Cristo en mi vida y puedo atender a una persona y amarlos en el nombre de Jesús. Pero yo miro muchos médicos que no saben apreciar el paciente como persona, ¿verdad? Como imagen de Dios que son.
es muy importante. Sí. Entonces, al llegar allá, me di cuenta que sí me faltaba en la tecnología. Porque en mi práctica aquí, como yo practicaba más que todo en las aldeas y afuera, yo no tenía electrocardiogramas, yo no tenía eco, yo no tenía rayos X, era pura clínica. Al llegar allá, sí. Ya era todo, ¿va? Entonces, era necesario el aprendizaje en una especialidad de medicina familiar. Y en la medicina familiar le ayuda a uno a tener esa vista general, ¿verdad? Del paciente completo. No está solo enfocado en una sola parte del paciente, sino que mire el paciente así como persona, y no solo una enfermedad. Claro. Aunque le enseñe en la escuela de medicina, no habla de aquel apendicitis en la cama 3. El diabético de la 8. Sí, no. Tienen nombre, son personas, no son enfermedades. Claro. Sí. Entonces la medicina familiar ayuda, ¿verdad? Ver los pacientes. Y en la medicina familiar también uno puede, si uno tiene más deseo de atender partos y cosas de ginecología, puede hacer eso. Más en pediatría, más en medicina interna, emergencias. Uno tiene la agilidad, ¿sí? Para ir en la dirección que uno siente llamado. Entonces, si uno estudia medicina familiar, no necesariamente tiene que estar viendo todo siempre. Si a mí me gusta más solo dar consulta a niños, puedo dedicarme a eso. Sí. O solo ginecobstetricia, puedo hacer solo eso. Sí. Pero si me aburro, puedo regresar al campo general, por ejemplo. Sí. O si quiere tener más tiempo libre, o sea que sale de emergencia. Bueno, allá por lo menos uno hace algunos turnos y ahí tiene libre. Entonces uno puede planear para hacer viajes misioneros a otro lado del mundo. Claro. ¿Sí? Wow. Y así terminó en salas de emergencias. Sí, por mucho tiempo. Pero también, los primeros años después, pero después se enfermó mi papá, que era médico. Entonces fui a mi pueblo y ayudé en la clínica donde mi papá había trabajado con mi hermano para ayudar a cuidar a mi papá. Claro. Y ahí por unos años hacía medicina familiar en una clínica de consulta externa, ¿verdad? Clínica privada, viendo todo, desde niños recién nacidos hasta los más de 100 años y de toda clase de problemas. Al estar en un departamento de emergencia, da la flexibilidad de poder programar para hacer más viajes misioneros. Ajá. Cuando usted regresó y terminó su programa, ¿regresó a hacer misiones en Honduras o en algún otro país? ¿Ha hecho más viajes misioneros? Sí, nosotros siempre nos encanta Honduras y tenemos los hermanos aquí, familia. Sentimos en casa aquí en Honduras. Entonces, por lo menos 2 veces al año veníamos a Honduras. Pero de ahí también hacíamos viajes a África, a diferentes partes de África, de Asia, Nepal, lugares así. Recién fui a Sri Lanka. No sé cómo se dice en español, pero Sri Lanka. No voy a mencionar nombres, pero compañeros míos que se graduaron conmigo ¿Aquí en Honduras, hicieron el internado conmigo. Ellos sirvieron como misioneros en un país cerrado, ¿ah? de África del Norte. ¡Wow! Y llevé 2 brigadas médicas ahí a trabajar con ellos. Eso sí, era bien gozoso. ¿Sí? ¿Cómo puede saber uno qué debe hacer en medicina? Yo estoy en ese punto. Yo estoy terminando mi servicio social, hemos hablado varias veces. Estoy aplicando mi especialidad en Inglaterra, en Reino Unido. Y la vez pasada yo le decía a Dr. Wesley que creo que ya sé qué voy a hacer, qué especialidad voy a hacer, porque he estado debatiendo bastante. Y él me dijo, una cosa es lo que nosotros creemos que vamos a hacer y otra cosa es la que Dios cree que debemos hacer.
creo que muchas veces uno tiene mucha incertidumbre en medicina, Sí. de si debería hacer medicina en un lugar rural, en una ciudad, debo hacer una especialidad, no hago especialidad, ¿qué especialidad hago? ¿Puedo hacer misiones en otro país? ¿Puedo hacer misiones aquí? ¿Qué puede hacer uno como estudiante para intentar tener una idea, claridad? Siempre digo, y tal vez suena fácil, pero no es tan sencillo, el buscar la voluntad de Dios, estar a diario en su palabra, la Biblia, pasar tiempo escuchando, no solamente pidiendo a Dios, sino poniendo oído a Él. Y lo que uno cree que Dios le está hablando, que Él está dirigiendo, si no va en contra a lo que dice su palabra, hágalo, obedezca, un paso a la vez, y un paso lleva a otro paso, a otro paso. Lo que sucede es que uno quiere ver hasta el final, sí, a lo largo, pero es como ir en la noche, ¿verdad? Uno va en la noche, tiene la luz del carro, pero no puede ver más que 200 metros, tal vez, no puede ver 2 millas. Pero para llegar hasta donde uno quiere ir, tiene que ir en la luz que tiene. ¿Va? Entonces, en la luz que Dios le da, hay que ir en esta luz, confiando en Dios. Cuando yo vine a Honduras, yo no sabía que iba a ser médico. Dios lo sabía. Yo no sabía. Cuando yo empecé a estudiar medicina, yo no sabía que iba a ir a los Estados Unidos para sacar medicina familiar. Cuando terminé en la facultad de medicina, más bien yo quería ser cirujano. Y por años quería ser cirujano, pero no era la voluntad de Dios. Aunque yo tomé pasos en aquel camino, cerraron estos en el camino. Pero yo estoy contento hoy para estar donde Dios me quiere hoy, haciendo lo que Él quiere. Aquí con usted, hombre. Enseñándonos a todos nosotros. Sí. La verdad es que a mí siempre, antes de entrar a medicina, para los que no saben, porque nunca he tocado un tema similar en mi canal, pero yo en el 2014, antes de entrar a medicina, estábamos en una reunión de jóvenes en la iglesia y vino un pastor invitado de otro lugar, no me conocía ni nada, y me dijo, dice Dios que te prepares para las misiones. Y yo le dije a mi papá, pero yo le dije, está loco, yo nunca voy a hacer misiones. Nunca voy a hacer misiones. Nunca. No, porque uno asocia misiones a ir a lugares sin comodidades, ir a trabajar mucho, ir a despojarse de sus comodidades. Entonces para mí era como, no, eso no suena como algo que yo haría. Y lo curioso es que a lo largo de la carrera, de una manera u otra, siempre he terminado trabajando con grupos misioneros. He trabajado en varias brigadas médicas de asiáticos, de estadounidenses, de otros países que han venido. Y de una u otra manera siempre termino llegando a ese punto de qué debo hacer. Entonces, yo agradezco mucho estar en un hospital misionero para mi servicio social, una puerta que se abrió de la nada, porque yo ni sabía que existía ese hospital. Sí. Aún viviendo en la Ceiba. Aún viviendo en la Ceiba, a hora y media de acá. Y realmente he tenido una experiencia de aprendizaje fenomenal. Y no solo por el aprendizaje médico, clínico que tengo, porque es impresionante poder ejercer medicina bajo supervisión de ustedes, médicos con tanta experiencia que han visto medicina en tantos países, pero también en el ámbito de uno propio reflexionar en su persona, reflexionar en qué es lo que quiere, reflexionar en la espiritualidad, en la conexión con Dios. Y me ha intrigado mucho, y por eso es que he decidido traer esta serie a ustedes. Medicina y misiones. Se puede hacer ambos,
se puede hacer medicina en lugares rurales, se puede beneficiar a los pacientes. Ajá. Y no hay nada más feliz. Hemos visto emergencias juntos y uno puede aprender muchísimo de ustedes, y sobre todo en ese camino de qué debo hacer. Que todos en algún punto de medicina llegamos a ese punto de qué debo hacer, cuál es mi misión en este mundo, cuál es mi objetivo, cuál es mi tarea, qué debo cumplir yo en mi vida. Entonces, muchas gracias por poder ayudarnos con este video, por poder comentarles. Y no sé si tiene algún último mensaje para los estudiantes de medicina que estén escuchando. Bueno, en eso de saber qué hacer, mucha gente está muy preocupado en dónde, cuándo, cómo. Pero si uno se apega a la palabra de Dios, si usted está confundido en dónde, cómo, cuándo, lo único que tiene que hacer es servir. Porque todos somos llamados para servir. Entonces, donde se encuentra, intenta servir a Dios y la humanidad con amor y con misericordia y compasión. Ahí no hay pérdida. Ya saben todos. Así que si les gusta ese video, espero que lo puedan compartir y sobre todo que puedan reflexionar en las palabras del Dr. Wesley. No comamos ansias, eventualmente vamos a saber qué hacer y todo tiene su tiempo. Así que gracias a todos y hasta la próxima. Bye.